Me llamo Morgan, a mis 35 años, jamás imaginé que heredaría 11 millones de dólares de mi tío James, con quien apenas tenía trato. Ese día iba manejando a casa, emocionadísima por contarle a mi esposo Eric la noticia que cambiaría nuestras vidas, pero, de pronto, mi mundo literalmente se vino abajo. Tuve un accidente terrible. Desperté en el hospital, con el cuerpo destrozado y un dolor que no puedo describir. Pasaron las horas, luego los días, y Eric nunca apareció. Cuando por fin logré llamarlo, sus palabras me hirieron más que mis propias lesiones. No tengo tiempo ni dinero para una perdedora, me dijo sin más. Ahora, mientras estoy aquí acostada y lo veo entrar con su nueva esposa, jamás hubiera imaginado que ella me miraría y gritaría esas palabras. Si estás viendo esto, por favor dale like, suscríbete y cuéntame desde dónde me estás viendo, porque voy a contarte cómo mi vida se derrumbó, y cómo volvió a levantarse de maneras que jamás imaginé. Mi relación con mi tío James siempre fue complicada. Él era el hermano mayor de mi papá, pero pelearon hace décadas por el negocio familiar. La ruptura fue tan grave que apenas nos hablábamos en las raras reuniones de Navidad. A pesar de eso, guardo recuerdos muy bonitos de las pocas veces que visité su enorme casa en el campo cuando era niña. Esas visitas parecían mágicas. Él me enseñaba su colección de libros raros y me contaba historias de sus viajes de negocios por el mundo. Mi tío James era un millonario hecho a sí mismo, que había construido un imperio en bienes raíces. Todos en el pueblo lo respetaban por su talento para los negocios, pero su vida personal era muy vacía. Nunca se casó ni tuvo hijos, dedicándose por completo a su trabajo. Lo que yo no sabía era que, en secreto, él había estado al tanto de mi vida durante años. Una vez, cuando yo tenía 12 años, me dijo: «Me recuerdas a mí cuando tenía tu edad. Inteligente, terca y sin miedo a decir lo que piensas». Después de graduarme de la universidad y mudarme, empezó a enviarme cartas y felicitaciones de cumpleaños. Yo respondía de forma amable pero breve, sin saber cómo acercarme más por la pelea que él tenía con mi papá. Sus cartas traían actualizaciones sencillas de su vida, consejos de negocios y de vez en cuando alguna pregunta sobre la mía. No entendía que, poco a poco, estaba construyendo un lazo conmigo. 6 meses antes de mi accidente, me enteré por un primo lejano que mi tío tenía una grave enfermedad cardíaca. Decidí visitarlo en el hospital. Lo encontré muy débil, una sombra del hombre fuerte que recordaba, pero sus ojos se iluminaron cuando me vio. «Morgan, siempre supe que volverías», me dijo con un hilo de voz. Esa visita se convirtió en un hábito semanal. Hablábamos de todo: filosofía, política, recuerdos, recuperando el tiempo perdido. Nunca mencionamos la pelea con mi papá, y yo tampoco pregunté. Era como si hubiéramos decidido empezar desde cero. «La vida es muy corta para guardar rencores», me dijo un día. Aprendí esa lección demasiado tarde, porque 3 meses después falleció mientras dormía. Lo lloré más de lo que imaginaba. En cuanto a Eric, nuestra historia de amor empezó hace 7 años, en una exposición de arte en el centro. Yo estaba cubriendo el evento para la revista local donde trabajaba, y él era uno de los artistas principales. Sus pinturas abstractas llamaban mucho la atención. Tenía una seguridad en sí mismo y una pasión al hablar de su obra que te atrapaban. «Y el arte es ver el mundo de otra manera», me dijo cuando lo entrevisté. «Es encontrar belleza en medio del caos». Poco después empezamos a salir, y en menos de un año nos casamos en una ceremonia pequeña. No teníamos dinero para algo lujoso, pero para nosotros fue perfecto. Eric soñaba con triunfar como artista, y yo lo apoyé con todo mi corazón. Tomé un trabajo más estable en una agencia de publicidad para mantenernos a flote mientras Eric perseguía sus sueños en galerías y comisiones. Los primeros años fueron maravillosos, a pesar de las dificultades económicas. Vivíamos en un departamento modesto, ahorrábamos donde podíamos y soñábamos con el futuro. Eric pintaba hasta altas horas de la noche, mientras yo editaba textos para campañas publicitarias. Éramos un equipo, cada quien haciendo su parte. Pero los últimos 2 años fueron diferentes. La carrera artística de Eric no avanzaba, y el rechazo empezó a cambiarlo. Se volvió de mal humor, distante, y a veces desaparecía por horas sin dar explicación.
Cuando le preguntaba, se molestaba y decía que necesitaba espacio para pensar o que estaba haciendo contactos con otros artistas. Nuestra cuenta bancaria se vaciaba mientras él gastaba en materiales carísimos para proyectos que nunca terminaba. Tú no entiendes el proceso creativo, era su respuesta cada vez que le preguntaba por el dinero o por dónde había estado. Un día, estando en el trabajo, recibí una llamada que cambiaría todo. ¿Morgan Wallace? Preguntó una voz formal. Habla Benjamin Harrison, el abogado que lleva el testamento de James Wallace. ¿Podrías venir a mi oficina hoy? Acepté, pensando que quizá me daría un recuerdo o una carta de mi tío. Pero cuando Benjamin deslizó el testamento hacia mí, casi me caigo de la silla. Mi tío James me había dejado absolutamente todo. Su patrimonio completo, valuado en $11 millones, más la propiedad familiar. Revisó su testamento después de reconciliarse contigo, me explicó Benjamin. Estaba muy impresionado por la forma en que habías construido tu vida por ti misma. Junto al testamento había una carta escrita a mano por mi tío. Querida Morgan. Si estás leyendo esto, es que ya he partido hacia lo que sigue. Te he visto crecer a la distancia, admirando tu determinación y tu buen corazón. Tienes la misma chispa que yo tenía, pero con la sabiduría que a mí me faltó. Este dinero es una herramienta, no una solución. Úsalo bien, sé feliz, y recuerda que la verdadera riqueza no se mide en dólares. Con cariño, tu tío James. Firmé los papeles necesarios y, en cuestión de días, era dueña de $11 millones. Era una cantidad que no podía ni imaginar. Podíamos pagar todas nuestras deudas. Eric podría dedicarse a su arte sin preocuparse por el dinero. Podríamos comprar una casa, viajar, formar una familia, las posibilidades parecían infinitas. Al salir de la oficina, pasé por una joyería y compré un reloj caro para Eric, como símbolo de un nuevo comienzo. Decidí no darle la noticia por teléfono, algo así merecía celebrarse en persona. Aún así, lo llamé solo para decirle que llegaría temprano con buenas noticias. Sonaba distraído, casi molesto. Que estoy en medio de algo, Morgan. Un proyecto nuevo, muy experimental. Es importante, Eric. Estaré en casa en 30 minutos. Está bien, pero no esperes mucha reacción, estoy en mi zona creativa. Colgué con una ligera decepción, pero aún emocionada. Estaba segura de que, al escuchar la noticia, su ánimo cambiaría. No sabía que esa llamada sería una de nuestras últimas conversaciones normales. La lluvia empezaba a caer cuando tomé la autopista, una llovizna ligera que hacía brillar el pavimento bajo el sol de la tarde. Encendí la radio, sonaba una canción alegre mientras practicaba mentalmente cómo le daría la noticia a Eric. Tal vez le pediría que cerrara los ojos, le pondría el reloj en las manos y luego le contaría todo. Imaginaba su cara iluminándose, el estrés de los últimos años desapareciendo al darse cuenta de que ya éramos libres económicamente. Estaba tan concentrada en esas ideas que casi no vi lo que pasó. Un tráiler, 2 carriles a mi izquierda, perdió el control, sus llantas patinaron en el pavimento mojado. Todo se volvió lento, lo vi girar de lado, la caja enorme balanceándose hacia mí como un péndulo gigante. Giré el volante con fuerza hacia la derecha, pero ya era tarde. El impacto fue ensordecedor. El metal crujió contra el metal mientras mi auto giraba violentamente. La bolsa de aire explotó en mi cara con una fuerza brutal. En medio del caos, recuerdo haber visto la caja del reloj abrirse, el costoso reloj deslizándose por el tablero, como en cámara lenta. Mi último pensamiento consciente fue sobre un espectacular de seguro familiar que decía, protege lo que más importa. Luego, oscuridad. Desperté con el sonido constante de los monitores cardíacos y ese olor inconfundible a hospital. Sentía como si me hubieran pasado por una trituradora. Respirar me provocaba un dolor punzante en el pecho. Intenté moverme y me arrepentí de inmediato. Tranquila, me dijo una voz suave. Necesitas quedarte quieta. Forcé la vista hasta enfocar a una mujer con uniforme azul, de pie junto a mi cama. En su gafete decía, Sarah Winters, enfermera titulada. ¿Qué pasó? Pregunté con la voz áspera, casi sin fuerza.
Tuviste un accidente grave en la autopista 65, me explicó Sara, revisando una de mis líneas de suero. Has estado inconsciente casi 2 días. ¿2 días? La información me cayó como un ladrillo. Mi esposo. ¿Eric sabe que estoy aquí? La expresión de Sara cambió un poco. Llamamos al número de emergencia que tenías en el teléfono y dejamos varios mensajes, pero no ha venido. Aún con los medicamentos que me nublaban, sentí una punzada de confusión. Todavía no, pero seguro pronto vendrá, agregó ella, aunque su tono no sonaba muy convencido. Más tarde, el doctor Daniel Foster vino a explicarme el alcance de mis lesiones. 3 costillas rotas, una fuerte conmoción cerebral, una fractura expuesta en la pierna derecha que requirió clavos quirúrgicos. Además de varios cortes y moretones. Tuviste muchísima suerte, dijo. El conductor del camión que te golpeó no sobrevivió. ¿Suerte? No me sentía nada afortunada, tirada ahí sin poder comunicarme con mi esposo. Lo llamé varias veces, pero su celular mandaba directo al buzón. Le envié mensajes que aparecían como entregados, pero nunca contestó. Con cada hora que pasaba sin respuesta, mi ansiedad crecía. Sara se convirtió en mi enfermera principal y, poco a poco, en mi confidente. Pasaba a verme incluso cuando no le tocaba mi turno, me traía vasitos extra de pudín o simplemente se sentaba conmigo cuando tenía tiempo. ¿En nada todavía? Me preguntó al tercer día, mientras me ayudaba a incorporarme para comer. Negué con la cabeza, sintiendo dolor con el movimiento. Y no entiendo, incluso si se le hubiera apagado el teléfono, se daría cuenta de que algo pasó cuando no llegué a casa. El cuarto día, por fin recibí un mensaje de Eric, oí sobre el accidente. Estoy muy ocupado con un proyecto importante. Te visitaré cuando las cosas se calmen. Ni una pregunta sobre mi estado. Ni una oferta de ayuda. Nada. Y eso no suena bien, dijo Sara frunciendo el ceño cuando le mostré el mensaje. ¿Tienes amigos que puedan ir a verlo? Llamé a mi amiga Melanie, pero se escuchaba rara, poniendo pretextos para no ir a visitarme. Cuando le pregunté directamente por Eric, cambió de tema en segundos. Al final de la primera semana, mis sospechas crecieron. Usando la tablet de Sara, revisé las redes sociales, y lo que vi me heló la sangre. Eric había hecho check-in en la Artemis Gallery, un exclusivo club de arte conocido por sus clientes millonarios, con una foto y la frase: celebrando nuevos comienzos. Con las manos temblando, lo llamé otra vez. Esta vez contestó, con música de fondo y un tono molesto. Eric, estoy en el hospital, llevo aquí una semana. ¿Dónde estás? Hubo una pausa. Y mira, Morgan, estoy en medio de algo importante. ¿Más importante que tu esposa en estado crítico? El silencio esta vez fue más largo. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado, estaba más fría. No tengo tiempo ni dinero para una perdedora, Morgan. Algunos de nosotros estamos avanzando con nuestras vidas. La llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono sin poder creerlo, con las lágrimas cayendo sin control. ¿Perdedora? Acababa de heredar $11 millones. Y más que eso, era su esposa, herida y sola. Sara me encontró llorando una hora después y de inmediato llamó para que me administraran un sedante. Mientras la medicina hacía efecto, apagando un poco el dolor físico y el emocional, un solo pensamiento daba vueltas en mi mente nublada. Algo estaba muy, muy mal. Los días después de esa cruel llamada fueron los más oscuros de mi vida. Dejé de comer, apenas dormía, y lloraba hasta quedarme sin lágrimas. El dolor físico no se comparaba con la devastación emocional. 7 años de matrimonio, y así terminaba todo, con un rechazo tan frío que sentí que hablaba con un desconocido. Sara estaba tan preocupada que decidió llamar a la doctora Jessica Parker, la psicóloga del hospital. Era una mujer menudita, de ojos amables pero con una actitud directa. Jessica no se andaba con frases vacías. Lo que estás viviendo es un trauma en varios niveles, me explicó en nuestra primera sesión, lesiones físicas, traición emocional y el shock de un abandono repentino. Es normal sentir que te estás ahogando. ¿Él lo sabía? Pregunté en voz alta,
sin esperar realmente una respuesta. ¿Saber qué? Y dijo Jessica. Del dinero, aclaré. En el hospital no le había contado a nadie sobre mi herencia. Me parecía poco importante en comparación con todo lo que estaba pasando, pero en ese momento me pregunté si no sería la clave para entender el comportamiento de Eric. Heredé 11 millones de dólares el día de mi accidente, le expliqué. Iba de camino a contárselo cuando ocurrió el choque. Las cejas de Jessica se levantaron de inmediato. Eso definitivamente cambia las cosas. 2 días después, por fin me visitó Melanie. Entró a mi habitación con cautela, cargando un pequeño ramo de flores y evitando mirarme directamente. Te ves terrible, soltó de golpe, y enseguida hizo una mueca. Perdón, no quise decirlo así. ¿Por qué me has estado evitando? Pregunté directo. Los medicamentos ya me habían quitado la paciencia para las formalidades. Melanie se dejó caer en la silla de visitas, con las flores olvidadas en su regazo. No sabía qué decirte, Morgan, todo está hecho un desastre. Y dime qué está pasando con Eric. Ella empezó a jugar con su anillo de matrimonio, girándolo nerviosa. Él está con alguien más. Una mujer llamada Vanessa. Las palabras me golpearon como otro accidente. ¿Cómo que con alguien más? Estamos casados. Ha estado diciendo que no sobreviviste al accidente, susurró, con lágrimas formándose en sus ojos. Incluso hizo una pequeña reunión a manera de memorial en tu departamento la semana pasada. No pude ir. Sentí que la habitación se inclinaba. ¿Les dijo que estoy muerta, mientras yo estoy aquí en el hospital? Melanie asintió con tristeza. Me enteré que estabas viva porque Sara me llamó ayer. Eric bloqueó todas tus redes sociales y cambió las cerraduras del departamento. Enséñame, exigí. Enséñame a esa mujer. Con cierta renuencia, Melanie sacó su celular y abrió Instagram. Y ahí estaba, mi esposo, con el brazo alrededor de una mujer delgada, de cabello oscuro. Estaban en una galería de arte, con copas de champaña en la mano, como si fueran una pareja establecida de toda la vida. Algo en su cara me resultaba inquietantemente familiar. Era más joven que yo, quizá de 20 y tantos, vestía con estilo y tenía ciertos rasgos que, de alguna forma, me recordaban a mí. Se llama Vanessa Laurent, me explicó Melanie. Es como asistente en la galería Hayward. Según amigos en común, se conocieron hace 3 meses. 3 meses, justo cuando yo pasaba tiempo con mi tío enfermo, Eric ya estaba construyendo una relación con ella. Sentí náuseas. Hay más, agregó Melanie, bajando la voz. La gente dice que se casaron el fin de semana pasado, una ceremonia rápida en el juzgado. Casados. Mi esposo me había declarado muerta y se había casado con otra mujer a los pocos días de mi accidente. La traición era tan grande que no podía procesarla. Sara, que estaba cerca, se acercó de inmediato al ver que mi monitor cardíaco se disparaba peligrosamente. Y creo que por hoy es suficiente, dijo con firmeza, guiando a Melanie hacia la puerta. Lo siento mucho, Morgan, debí habértelo dicho antes, alcanzó a decir Melanie antes de irse. Después, Sara se quedó conmigo, su presencia firme mientras yo intentaba digerir lo que acababa de saber. Si necesitas ayuda legal, dijo finalmente. Esto no es solo una traición, es fraude. Tenía razón. Con su ayuda, llamé a Benjamin Harrison a la mañana siguiente. Morgan, ya me estaba preocupando, dijo el abogado. He estado intentando localizarte por unos asuntos preocupantes. Y déjame adivinar, respondí con amargura, mi esposo ha estado preguntando por mi herencia. Más que preguntar, él llegó a mi abogado diciendo que era mi familiar más cercano y asegurando que yo había muerto en un accidente. Llevó actas de matrimonio y supuestos documentos de defunción, aunque al revisarlos bien, no pasaban la prueba. Está intentando robar mi herencia, dije, sintiendo como todo encajaba al fin. Eso parece, confirmó Benjamin. Y no está actuando solo. Vino acompañado de una joven a la que presentó como tu hermana, diciendo que ella también tenía derecho a parte de la herencia. Yo no tengo hermana, respondí de inmediato, pero me quedé helada. ¿Cómo se llama?
Vanessa, algo. Un apellido francés. Mi mente empezó a correr. Esa cara conocida. El parecido que otros ya habían notado entre nosotras. El momento exacto en que apareció en la vida de Eric, justo cuando la salud del tío James empezó a empeorar. Benjamin, necesito que investigues a fondo a esa mujer, le pedí. Y que vengas mañana al hospital. Creo que mi esposo está planeando algo y necesito estar preparada. Esa noche casi no dormí. Mi cabeza intentaba armar las piezas de este rompecabezas retorcido. ¿Cómo supo Eric de la herencia antes de que yo se lo dijera? ¿Por qué eligió a una mujer que se parecía a mí para esta estafa? ¿Y por qué, más allá del parecido, sentía que ya la conocía? Al amanecer, una teoría horrible comenzó a formarse en mi mente, tan retorcida que apenas podía soportar pensar en ella. Pedí a Sara que pusiera una pequeña cámara oculta en mi cuarto, diciendo que era por seguridad. Luego tomé prestado el teléfono de Melanie y le mandé un mensaje a Eric. Sé lo de la herencia. Morgan está despierta y recuerda todo. Tienes que arreglar esto antes de que hable. La respuesta llegó en minutos. Lo resolvemos hoy. Borra este mensaje. Venían, y por fin tendría respuestas. Pasé la mañana preparándome, mental y físicamente, para la confrontación. Sara me ayudó a sentarme en la cama y a acomodar mi apariencia para que pareciera más frágil de lo que en realidad estaba. La doctora Jessica me dio el último consejo. Recuerda, tú tienes el poder aquí. No importa lo que él diga o haga, no puede quitártelo a menos que tú lo permitas. A las 12 llegó Benjamin con su portafolio y se sentó cerca de la ventana, fuera de la vista de cualquiera que entrara. La pequeña cámara grababa discretamente, enfocando hacia el pie de la cama. ¿Segura que quieres hacer esto hoy? Y me preguntó. Podemos resolverlo por vías legales. Le necesito verlo a la cara, contesté. Necesito entender por qué. Exactamente a las 2 de la tarde, tocaron a la puerta. Mi corazón se aceleró y el monitor lo delató, aunque yo intentaba mantenerme serena. Sara me apretó la mano antes de retroceder hacia la puerta del baño. Eric entró primero, usando un saco caro que nunca le había visto, con el cabello peinado distinto y un reloj nuevo que fácilmente costaba miles. El cambio de artista fracasado a hombre adinerado era impactante. Su expresión al verme no fue de sorpresa ni alivio, sino de molestia, rápidamente disfrazada de falsa preocupación. Morgan, dijo con voz melodramática, estás despierta. Hemos estado tan preocupados. ¿Hemos? Pregunté, con voz más firme de lo que sentía. Él volteó hacia la puerta e hizo una seña impaciente. Una figura esbelta dio un paso al frente, pero se quedó medio escondida detrás de él. Solo alcancé a ver su cabello oscuro y un vestido de diseñador. ¿Recuerdas a Vanessa? Preguntó con tono suave. La hija de tu prima. No respondí. Lo observé mientras entraba más al cuarto, recuperando seguridad con cada paso. Siempre había sido un actor nato, convincente en cualquier papel que decidiera interpretar. Hoy, su personaje era el esposo preocupado. Los doctores dicen que el accidente pudo afectar tu memoria, continuó. Han pasado muchas cosas mientras estabas inconsciente. ¿Cómo que diciéndole a todos que yo estaba muerta? Pregunté en voz baja. Su paso se detuvo un segundo antes de que se recuperara. Fue un terrible malentendido, dijo. Cuando te trajeron por primera vez, creyeron que no sobrevivirías. Yo estaba destrozado. Algunos interpretaron mal mi dolor, y el nuevo departamento, las celebraciones en la galería de arte, la licencia de matrimonio. Sus ojos se entrecerraron un poco, calculando. Has estado escuchando chismes, cariño. Eso no ayuda para tu recuperación. Lo que importa ahora es que te pongas bien y que resolvamos los asuntos financieros de tu situación. Sacó unos papeles de su saco. Los doctores mencionaron que quizá no puedas manejar tus asuntos por un tiempo. Traje unas formas sencillas autorizándome a encargarme de todo mientras te recuperas. Casi tuve que admirar su actuación. Si hubiera estado muy medicada o confundida,
Tal vez le habría creído su tono preocupado, pero podía ver la frialdad en sus ojos y la impaciencia en la forma en que me extendía los papeles. ¿Te refieres a los 11 millones que heredé? Pregunté directo. Su expresión se alteró un instante, pero lo disimuló rápido. ¿Recuerdas eso? Claro que sí. Una bendición, pero también una gran responsabilidad. En tu condición, el estrés de manejar tanto dinero podría impedir tu recuperación. Qué considerado de tu parte preocuparte por eso, le respondí. Sonrió, confundiendo mi calma con obediencia. Siempre he velado por tus intereses, Morgan. Por eso me bloqueaste de todas las redes sociales, cambiaste las cerraduras del departamento y les dijiste a mis amigos que estaba muerta. La fachada de Eric empezó a resquebrajarse. Estás confundida. La medicación. Muéstrale el video, dijo de pronto Benjamin, levantándose de su silla. Eric se giró sorprendido. ¿Quién demonios eres tú? Benjamin Harrison, abogado de la señora Wallace. Y tú debes ser el esposo que ha intentado estafar a su esposa herida. Benjamin puso su tableta sobre la mesa de la cama y reprodujo un video de seguridad de su oficina. En él se veía a Eric y a una joven presentando certificados de defunción falsos y reclamando derechos de herencia. Ya basta, gruñó Eric, intentando agarrar la tableta. No toques eso, advirtió Sara, dando un paso al frente. La seguridad del hospital está justo afuera. La mujer que estaba junto a la puerta finalmente se acercó, vencida por la curiosidad. Al llegar más cerca, pude verla bien por primera vez. La semejanza era impactante, mismos ojos, nariz parecida, hasta la forma de caminar me recordaba a mí cuando era más joven. Pero había algo más, algo que me provocó un reconocimiento profundo, casi instintivo. Vanessa me miró fijamente, y su expresión cambió de nerviosa a confundida, y luego a sorprendida. Su rostro perdió color y sus ojos se abrieron como platos. «Oh, Dios mío», susurró con voz temblorosa. «Es mi mamá». La habitación se quedó en silencio absoluto. Eric se lanzó hacia ella, agarrándola del brazo. «Cállate», le susurró con furia. «Quédate en el plan». Pero Vanessa no podía apartar la vista de mí, como si estuviera viendo un fantasma. Con las manos temblorosas, sacó una foto vieja y arrugada de su bolso. «Te he estado buscando toda mi vida», dijo, con la voz quebrada, tendiéndome la foto. En la imagen se veía a una adolescente cargando a un recién nacido. Su cara estaba parcialmente cubierta, pero era inconfundiblemente una versión más joven de mí. Una fotografía que no había visto en 17 años, una que creí destruida hace mucho. El corazón me latía tan fuerte que el monitor empezó a pitar más rápido. Era como si piezas de un rompecabezas que no sabía que existía empezaran a encajar. Con las manos temblorosas tomé la foto. La chica se veía tan joven, tan asustada, con los ojos hinchados de tanto llorar, sosteniendo ese pequeño bulto sabiendo que sería la primera y última vez. ¿Y de dónde sacaste esto?, pregunté en un susurro. Estaba conmigo cuando me adoptaron, respondió Vanessa, igual de suave. Era el único vínculo con mi madre biológica. La he llevado conmigo todos los días desde que tuve edad suficiente para entender lo que significaba. Eric volvió a intervenir. Esto es ridículo. Ella está confundida y solo quiere manipular la situación. Y cállate, Eric, le dije con una autoridad nueva que sorprendió a todos, incluso a mí misma. Por una vez en tu vida, deja de hablar. Volteé a ver a Vanessa, estudiando bien su cara. Tenía los pómulos de mi mamá y mis ojos. ¿Cómo no me di cuenta de inmediato? Tal vez porque pasé 17 años tratando de olvidar, de alejar de mi mente el recuerdo del bebé que solo tuve en mis brazos una vez. Yo tenía 18 años, estaba en el último año de la prepa, con planes para ir a la universidad. Mi novio en ese entonces no quería saber nada de un bebé, y mis papás estaban horrorizados por el escándalo que causaría en nuestro pequeño pueblo. Vanessa estaba sentada al borde de mi cama, sin perder detalle de lo que decía. Me mandaron a vivir con una tía lejana durante el embarazo, continué. Cuando naciste, organizaron una adopción cerrada. Me dejaron cargarte una sola vez,
y alguien tomó esta foto. No sabía que te habían dado una copia. Mis papás adoptivos me dijeron que era lo único que había llegado conmigo, explicó Vanessa. Ellos fueron personas maravillosas, nunca me ocultaron que era adoptada. Cuando cumplí 18, apoyaron mi decisión de buscar a mi madre biológica. ¿Y cómo encontraste a Eric Benjamin?, preguntó el abogado, aún concentrado en desentrañar todo el plan. Vanessa miró incómoda a Eric, que estaba junto a la ventana, tenso y con la mandíbula apretada. Yo no lo encontré, él me encontró a mí, admitió. Hace como 3 meses, llegó a la galería donde trabajo. Me dijo que sabía quién era mi madre biológica. En mi cabeza, todo comenzó a encajar de forma horrible. La caja de recuerdos, dije mirando a Eric. La encontraste cuando nos mudamos el año pasado. Él no dijo nada, pero su expresión confirmó mis sospechas. Yo tenía una pequeña caja de madera con algunos recuerdos de esa época, la pulsera del hospital, un gorrito diminuto y una copia de esa foto. Creí que la había escondido bien, pero no lo suficiente. Me dijo que tú también me estabas buscando, siguió Vanessa. Que eras rica, pero que estabas distanciada de tu familia y querías reconectarte, aunque tenías miedo de que te rechazara. ¿Y cuándo entró el matrimonio en todo esto?, pregunté, sin poder disimular el veneno en mi voz. Vanessa bajó la mirada, avergonzada. Pasó poco a poco, él era tan atento, tan interesado en ayudarme a conectar contigo. Cuando me propuso matrimonio hace 2 semanas, diciendo que te haría feliz verme casada con alguien en quien confiabas, sonó tan romántico. Y luego tuve mi accidente, dije con frialdad. Y, de repente, valía más muerta que viva. Eric, por fin, rompió el silencio. No tienes pruebas de nada. Todo esto es circunstancial y manipulación emocional. Benjamin carraspeó. En realidad, tenemos bastante evidencia, incluyendo tus intentos de acceder a las cuentas de Morgan, certificados de defunción falsificados y ahora esta confesión grabada. Sin mencionar la bigamia, ya que legalmente sigues casado con Morgan. Sara intervino, confundida. Lo que no entiendo es, ¿por qué todo este plan tan elaborado? ¿Por qué no simplemente seguir casado con Morgan y disfrutar juntos de la herencia? Lo miré de verdad, quizá por primera vez viéndolo con claridad. Porque él nunca me amó. Yo solo era conveniente, un ingreso seguro mientras él perseguía sus sueños artísticos. Pero 11 millones de dólares requerían un plan más grande. Y el testamento tiene una cláusula especial, explicó Benjamin. Si Morgan moría sin hijos, una parte importante del dinero iría a caridad, pero con un descendiente directo. La herencia completa se quedaría en la familia, terminé yo. Y como esposo de Vanessa, Eric tendría control sobre esos fondos. Vanessa se levantó de golpe, alejándose de Eric. Y me usaste. Todo eso que dijiste de que te importaba, de que querías un futuro conmigo. No seas ingenua, la interrumpió Eric. Fue un acuerdo beneficioso para los dos. Tú querías encontrar a tu madre biológica, yo te ayudé. El dinero, solo fue un extra. ¿Un extra fingir que yo estaba muerta y casarte con mi hija?, pregunté incrédula. La mitad de la herencia iba a ser para ella de todos modos, una vez que se descubriera la relación, respondió, mostrando por fin su verdadero rostro. Yo solo estaba acelerando el proceso. Acelerando, cometiendo fraude, aclaró Benjamin. Y potencialmente asesinato, si Morgan hubiera muerto por sus heridas sin despertar. El rostro de Eric se endureció. No pueden probarlo. Y no necesitamos probarlo, le dije en voz baja. Y ya hiciste suficiente daño, le dije, volteando a ver a Vanessa, que claramente estaba destrozada. Siento muchísimo que te hayan arrastrado a todo esto. Ella se secó las lágrimas con la mano. Toda mi vida imaginé encontrar a mi madre biológica, pero nunca así. Eric hizo un movimiento brusco hacia la puerta. Esto es absurdo, me voy. No te lo recomiendo, dijo Benjamin con calma. La seguridad del hospital está afuera esperándote y ya presenté los primeros cargos. Si sales ahora, solo se agregará el cargo de fuga a la lista. Como si lo hubiera llamado,
2 guardias de seguridad aparecieron en la entrada. Eric miró por todos lados como un animal acorralado buscando salida. Morgan, dijo una vez más, con ese tono suave que alguna vez me hizo amarlo. Podemos arreglar esto. Piensa en todo lo que hemos vivido juntos. En eso exactamente estoy pensando, le respondí. Oficiales, este es el hombre del que les hablé. Se lo llevaron y, cuando salieron de la habitación, Vanessa y yo nos quedamos en un silencio extraño, con 17 años de separación colgando entre nosotras como un muro invisible. Nunca dejé de pensar en ti, le dije al fin. Ni un solo día. Los días después del arresto de Eric fueron un torbellino de reuniones legales, declaraciones a la policía y conversaciones llenas de emociones. Benjamin trabajó sin descanso para desenredar la red de fraudes que Eric había creado, descubriendo que había intentado varias veces acceder a mis cuentas bancarias usando documentos falsos. Y era bastante meticuloso, me explicó Benjamin en una de nuestras reuniones en mi cuarto del hospital. Creó un rastro de documentos que sugería que tú le habías contado sobre la herencia. Incluso falsificó correos electrónicos entre ustedes dos. ¿Qué tanto problema tiene encima? Pregunté. No por preocupación hacia Eric, sino para entender la magnitud de sus delitos. Fraude, falsificación, intento de robo mayor, bigamia y, posiblemente, cargos por conspiración si probamos que te dejó sin ayuda médica después del accidente. Está viendo un tiempo considerable en prisión. La traición todavía me parecía irreal, como si estuviera viendo la vida de otra persona desmoronarse. 7 años de matrimonio, y nunca conocí realmente al hombre con el que compartía la cama. ¿Y qué pasa con el matrimonio con Vanessa? Pregunté. Ya está en proceso de anulación. Como tu matrimonio con Eric nunca se disolvió legalmente, el suyo es inválido. Además, con la evidencia de manipulación e intención fraudulenta, es un caso fácil. Vanessa había estado visitándome todos los días desde la confrontación. Al principio, nuestras conversaciones eran incómodas, llenas de silencios largos y preguntas tímidas. ¿Cómo empiezas una relación con la hija que diste en adopción hace 17 años, y encima en circunstancias tan extrañas? Cuéntame de tus papás, le pedí un día. ¿Tus papás adoptivos? Me refiero. El rostro de Vanessa se suavizó. Son maravillosos. Mi papá es maestro de ciencias en una preparatoria y mi mamá trabaja como bibliotecaria. Siempre me hicieron sentir amada y querida. Me alegra, le dije de corazón. Eso era todo lo que alguna vez quise para ti. Quieren conocerte, cuando tú estés lista, agregó con cautela. Nunca hablaron mal de ti. Siempre me dijeron que eras muy joven y querías que yo tuviera oportunidades que tú no podías darme. Las lágrimas me llenaron los ojos. Suenan como personas extraordinarias. ¿Por qué nunca intentaste buscarme? Preguntó, con esa duda que seguramente llevaba años guardada. Respiré hondo. En parte por vergüenza, en parte porque pensé que sería mejor para ti un corte limpio, y en parte porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De que me odiaras por haberte dado en adopción. De que me hicieras preguntas para las que no tenía buenas respuestas. De que verte feliz con otra familia me rompiera el corazón otra vez. Vanessa me tomó la mano con cuidado. Nunca podría odiarte. Sí tengo preguntas, pero entiendo que eras una adolescente enfrentando una situación imposible. Su perdón, dado tan libremente, rompió algo dentro de mí. Por primera vez desde el accidente, lloré sin contenerme, liberando 17 años de culpa y arrepentimiento. Sara, la enfermera que estaba revisando mis signos vitales, salió en silencio para dejarnos privacidad. Mientras mis heridas emocionales empezaban un lento proceso de sanación, mi recuperación física también continuaba. Los cirujanos habían hecho un gran trabajo con mi pierna, pero el camino para recuperar toda la movilidad sería largo. Las sesiones de fisioterapia eran agotadoras y a veces me dejaban desanimada y sin fuerzas. Estás progresando de manera impresionante, me aseguró el Dr. Foster durante una revisión de seguimiento. Muchos pacientes con tus lesiones todavía estarían en cama. Tengo buena motivación, respondí, mirando de reojo a Vanessa, que ya se había acostumbrado a acompañarme a mis terapias para darme apoyo moral. Ese mismo día,
Benjamin volvió a visitarme con noticias sobre el tema de la herencia. Por la situación, creo que deberíamos hablar de cómo quieres manejar la propiedad, especialmente considerando la relación de Vanessa contigo, dijo. Yo ya lo había pensado mucho. El tío James me dejó todo porque no sabía de la existencia de Vanessa. Estoy segura de que, de haber sabido que tenía una sobrina nieta, la habría incluido en su testamento. ¿Entonces quieres dividir la herencia?, aclaró Benjamin. Sí, a partes iguales. Vanessa se apresuró a protestar. Morgan, no. Ese dinero es tuyo. Yo nunca te busqué por dinero. Lo sé, le aseguré, pero eres familia, mi familia. Y tengo 17 años de cumpleaños y navidades que recuperar contigo. 2 semanas después del arresto de Eric, recibí la visita de la detective Laura Jennings, la oficial encargada del caso. Le encontramos algo preocupante cuando cumplimos la orden de cateo en tu departamento, me explicó, mientras colocaba una bolsa de evidencia sellada sobre mi mesa. Dentro había un frasco pequeño de pastillas, con una etiqueta de farmacia a mi nombre, pero de un medicamento que nunca me habían recetado. Son sedantes muy fuertes, normalmente usados para tratar insomnio severo, explicó la detective. Según la fecha, fueron surtidos 3 días antes de tu accidente. Yo nunca he tenido problemas para dormir, dije confundida. Nunca había visto estas pastillas. Estamos investigando la posibilidad de que tu esposo te haya estado medicando sin que lo supieras, continuó. Varios vecinos reportaron haber escuchado discusiones en las semanas previas a tu accidente, y uno comentó que te notabas extrañamente cansada y desorientada la última vez que hablaron contigo. La implicación era clara y escalofriante. ¿Acaso Eric había planeado deshacerse de mí incluso antes de enterarse de la herencia? ¿El accidente solo le dio la oportunidad perfecta para acelerar sus planes? Puede que nunca sepamos todo lo que pensaba hacer, admitió la detective Jennings, pero ten por seguro que estamos armando el caso más sólido posible. Cuando la fecha de mi alta médica se acercaba, empezaron a surgir preocupaciones prácticas. No podía regresar al departamento que compartí con Eric, ni por razones legales ni emocionales. Un hotel tampoco era opción para alguien que aún necesitaba cuidados médicos y terapia física. «Podrías quedarte conmigo», me ofreció Vanessa. «Mi departamento es pequeño, pero tiene elevador y nada de escaleras». «No podría abusar de ti así», protesté. «Y no es ningún abuso, quiero ayudarte», insistió con una sonrisa. «Además, tenemos mucho de qué ponernos al día». Sara, que se había vuelto una gran amiga durante mi estancia en el hospital, sugirió otra opción. «¿Y la propiedad de tu tío?», recordó Benjamin. «Está vacía». La idea empezó a tomar fuerza en mi mente. El rancho en el campo, donde pasé esos pocos pero mágicos días de mi infancia, ahora era mío. Necesitaba remodelaciones y adaptaciones para mi recuperación, pero era un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos dolorosos con Eric. «Está a más de 1 hora de la ciudad», comenté. «Vanessa, para ti sería un trayecto largo hasta la galería». Ella bajó la mirada, jugando con la correa de su bolso. «En realidad dejé ese trabajo la semana pasada». Demasiados recuerdos de cómo Eric me manipulaba ahí. «¿Y ahora qué harás?», pregunté. Dudó antes de responder. «Que he pensado en regresar a la escuela. Siempre quise estudiar psicología, quise especializarme en ayudar a adoptados y padres biológicos en sus reencuentros». El momento me pareció tan significativo que casi sonreí. «En la propiedad sobre espacio. Puedes quedarte ahí mientras decides qué hacer, si quieres». El brillo de esperanza en su rostro fue suficiente respuesta. De entre los escombros de la traición y el dolor, estaba surgiendo un nuevo tipo de familia, una construida sobre la verdad y la elección, no sobre el engaño. 6 semanas después del accidente que lo cambió todo, por fin me dieron de alta. Salir de ese hospital, que había sido mi hogar en medio de esta transformación, me provocó una mezcla extraña de alivio y nostalgia. Abracé a Sara con fuerza, prometiéndole que seguiría en contacto y que le contaría cómo iba todo. «Eres una de las personas más fuertes que he conocido», me dijo. «Acuérdate de eso en los días difíciles». El camino hacia la propiedad del tío James
ahora mía, fue silencioso. Vanessa se concentraba en manejar por las curvas del camino campestre, mientras yo veía cómo la ciudad se iba quedando atrás y aparecían las colinas y campos abiertos. La noche anterior había nevado un poco, dejando todo cubierto de un blanco impecable, como si fuera el escenario perfecto para un nuevo comienzo. La casa era más grande de lo que recordaba, una mansión victoriana con un porche que rodeaba toda la fachada y ventanales enormes. Benjamin había mandado hacer adaptaciones para que pudiera moverme con facilidad, rampas junto a las escaleras, un cuarto temporal en la planta baja, barras en los baños. ¿Qué opinas?, le pregunté a Vanessa mientras entrábamos al camino circular de la entrada. Está hermosa, me contestó con los ojos muy abiertos. Como algo sacado de un cuento. Las primeras semanas viviendo juntas fueron un ajuste para las dos. Éramos madre e hija por sangre, pero casi extrañas en todo lo demás. Nos movíamos con cuidado, aprendiendo las costumbres y manías de la otra, buscando un ritmo para esta nueva vida compartida. Descubrí que Vanessa era de las que cantan en la regadera temprano en la mañana. Ella aprendió que yo no funciono sin café y que prefiero el silencio hasta la segunda taza. Pequeños descubrimientos que, poco a poco, fueron formando un puente entre nosotras. Mi recuperación física continuaba con visitas a domicilio de una fisioterapeuta 3 veces por semana. El dolor estaba siempre presente, aunque cambiaba, de punzadas agudas a dolores sordos, mientras mi cuerpo sanaba despacio. Pasé de silla de ruedas a andadera, luego a muletas. Cada avance lo celebrábamos con cupcakes que Vanessa traía de la panadería del pueblo. Lo emocional era más complicado. La doctora Jessica seguía nuestras sesiones de terapia por videollamada, ayudándome a procesar no solo la traición de Eric, sino también la repentina aparición de la hija que había dado en adopción. Las relaciones que se forman en circunstancias extremas pueden ser intensas pero frágiles, me advirtió. Dense tiempo para construir una conexión que dure. Siguiendo su consejo, Vanessa y yo empezamos a crear rituales que hicieran más normal nuestra situación. Noches de película los domingos, experimentos de cocina los jueves. Caminatas diarias por la propiedad conforme mi movilidad mejoraba. Hablábamos de todo y de nada, llenando el hueco de 17 años que teníamos en nuestra historia juntas. Una noche, casi 3 meses después de mudarnos, Vanessa tocó un tema que las dos habíamos estado evitando. Quiero que conozcas a mis papás, dijo, nerviosa. ¿A mis papás adoptivos, me refiero? Sentí el estómago apretarse. Me odian. Ah, no, respondió con firmeza. Siempre han hablado de ti con respeto. Sabían que estabas en una situación imposible. Acordamos la visita para el siguiente fin de semana. Pasé días pensando qué ponerme, qué decir, cómo agradecerles por haber criado a la hija que yo no pude criar. El día llegó y yo estaba hecha un manojo de nervios, caminando de un lado a otro con mi bastón. Mark y Diana Laurent eran exactamente como Vanessa los había descrito, gente sencilla y amable, que me recibió con cariño en lugar de juicio. Y siempre nos hemos visto como los guardianes de Vanessa, hasta que pudieras volver a su vida, me dijo Diana mientras tomábamos té. Estamos muy agradecidos de que ese día haya llegado, aunque sea en circunstancias difíciles. Su generosidad me conmovió. En lugar de verme como una amenaza para su relación con Vanessa, me aceptaron como parte de su familia. Antes de irse ya teníamos planes para las fiestas y futuras reuniones, ampliando nuestra familia poco convencional. Mientras tanto, el proceso legal contra Eric seguía su curso en el fondo de nuestra nueva vida. Iba a las audiencias cuando era necesario, y lo enfrentaba en la sala con una fuerza que no sabía que tenía. Ya no quedaba nada de ese encanto que antes lo definía, ahora se veía apagado, encorvado, con su uniforme naranja de preso. Cuando por fin lo sentenciaron a 8 años de prisión por fraude y otros cargos, no sentí satisfacción, solo un alivio silencioso de que este capítulo de mi vida por fin estaba cerrando. ¿Todavía lo amas?, me preguntó Vanessa una vez, después de una audiencia especialmente difícil. No, le respondí con la verdad. Lloro por la persona que pensé que era, pero esa persona nunca existió. Era un personaje que Eric había creado, como una de sus pinturas. Con el cambio de estaciones, también cambió la hacienda. En primavera plantamos un jardín, transformando el terreno descuidado en algo lleno de vida y color.
Encontré una alegría inesperada en cuidar cosas que crecían, tal vez porque sentía que iba de la mano con mi propio renacer. Siguiendo el consejo financiero de Benjamin, fundamos una organización benéfica en honor a mi tío James, dedicada a apoyar a madres solteras jóvenes y promover prácticas de adopción éticas. La ironía de usar mi herencia para eso no se me escapaba, pero me pareció la manera más correcta de darle sentido a mi dolorosa experiencia. Ese otoño, Vanessa se inscribió en la universidad. Iba y venía a clases todos los días, pero seguía viviendo en la hacienda. Su pasión por la psicología se notaba en todo lo que hacía. Siempre analizaba las motivaciones y razones detrás del comportamiento de las personas. Habría sido una pésima esposa de artista, me dijo una tarde mientras veíamos el atardecer desde el porche. Demasiado práctica, demasiado con los pies en la tierra. Y aún así intenté serlo durante 7 años, le contesté con una sonrisa medio irónica. Porque creías que amar era apoyar los sueños de alguien más, aunque eso significara olvidar los tuyos. Sus palabras me llegaron muy hondo. ¿Y tú desde cuándo eres tan sabia? Tuve buenos padres, me dijo. Los 3. Cuando mi recuperación física llegó a un punto estable, empecé a pensar en lo que quería para mi futuro. La carrera en publicidad, que en su momento seguí para mantener las ambiciones artísticas de Eric, ya no me atraía. Ahora que tenía seguridad económica, podía reinventarme por completo. Comencé a escribir, primero como una forma de terapia, pero poco a poco, con una intención más seria. Mi historia, aunque disfrazada de ficción, empezó a tomar forma como una novela. El proceso fue sanador, convertir el dolor en propósito. Un año exacto después del accidente, organizamos una pequeña reunión en la hacienda. Vinieron Sarah, Benjamin, el detective Jennings, la doctora Jessica, Melanie y los padres adoptivos de Vanessa. Personas que nos habían apoyado en los momentos más oscuros, ahora compartiendo con nosotros la luz. Al mirar esos rostros, esa familia tan poco convencional que habíamos formado de las ruinas de la traición, me sorprendió la extraña alquimia de la vida, su capacidad de convertir el plomo en oro. Si se le da tiempo y paciencia. Quiero proponer un brindis, dije, levantando mi copa. Por los viajes inesperados, y por las personas que nos ayudan a recorrerlos. Más tarde, cuando Vanessa y yo nos quedamos solas en los escalones del porche, me hizo la pregunta que las dos teníamos en la cabeza. ¿Alguna vez te arrepientes? No de la adopción, sino de todo lo que pasó después del accidente, descubrir la traición de Eric, todo el dolor. Pensé bien antes de responder. Arrepentirse significaría que elegiría un camino diferente si pudiera, y no lo haría. No, si eso significara no encontrarte de nuevo. El dinero puede mostrar el verdadero carácter de la gente, quitando las máscaras y revelando lo que hay debajo. La traición de Eric me enseñó esa lección dolorosa, pero también me trajo de regreso. Mi hija me dio una segunda oportunidad para tener una relación que pensé perdida para siempre. A veces, los peores momentos de nuestra vida abren la puerta para que entren los mejores. El accidente que destrozó mi cuerpo ayudó a sanar mi corazón. El esposo que me traicionó, sin querer, me reunió con la hija que había llorado durante 17 años. La herencia que me convirtió en blanco de interés también me dio la libertad de reconstruir mi vida en mis propios términos. Mientras las estrellas aparecían sobre nosotras, entendí que la verdadera riqueza no tenía nada que ver con los millones en el banco, y todo que ver con las conexiones auténticas que había formado después del desastre. Perdí a un esposo, pero gané a una hija. Perdí ilusiones, pero gané claridad. Perdí mi vida anterior, pero encontré una mucho más real y satisfactoria. ¿En qué piensas? Me preguntó Vanessa, notando mi silencio. En que a veces tienes que sobrevivir a un choque, para encontrar el camino a casa. ¿Tú has vivido una traición que al final te llevó a algo bueno? Me encantaría conocer tu historia en los comentarios. Y si este viaje te llegó al corazón, dale like y suscríbete para escuchar más relatos de resiliencia y segundas oportunidades. Compártelo con alguien que necesite recordar que incluso nuestros momentos más oscuros pueden traer un nuevo amanecer. Gracias por escuchar mi historia, y recuerda que, muchas veces, nuestra mayor fuerza nace de nuestros momentos más vulnerables.